Es TV. Canal 67 presenta una entrevista con veracidad, profesionalismo, carácter y objetividad. Iniciamos con Casos y Soluciones, conducido por Alfredo Villarreal. Qué bueno saludarles, amigos televidentes, a través de la señal de STV Canal 67, a través de sus señales Claro y Tigo 67, también señal abierta 67 y para el occidente de nuestro país 69. Recuerde que también estamos en nuestras redes sociales. Ahora tenemos un tema muy importante para la familia salvadoreña, lo cual es la salud mental de todos nosotros. Y en consecuencia, ¿sabía usted que este próximo 10 de septiembre se está celebrando, conmemorando el Día de la Prevención contra el Suicidio? Es muy importante, no hay cifras, según tenemos entendido, cifras oficiales referentes a este mal en nuestro país. Pero en los reportajes que veremos a continuación, ahí sí se habla de cifras, son muy alarmantes, un tema que no se habla, los suicidios. Pero bien, hablemos de este tema y de la salud mental, suicidios más salud mental, con el doctor Carlos Acevedo, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Qué gusto me da saludarle, hombre. Muchas gracias. Qué bueno tenerlo de nuevo. Gracias. Ojalá que lo tuviéramos más seguido. Gracias. Pero como solo fuera del país pasa. No. Muchas gracias por interesarte por estos temas en realidad, porque la población salvadoreña tiene que tener conocimiento suficiente sobre estos temas de salud mental, porque es algo cotidiano, ¿no? Y como tú decías, muchas veces hay mucho estigma, mucho no hablar oculto, pero sí, realmente estoy convencido de que debemos de conocer más, porque ha aumentado los problemas de salud mental en nuestro país después de la pandemia. Es muy lamentable después de la pandemia los aumentos considerables, doctor. Sí, fíjate que ya se veía venir un aumento de los problemas de salud mental antes de la pandemia, hablando de que el 30% de problemas de salud iba aumentando, ¿no? Pero después de la pandemia lo que se ha visto, y según las estadísticas de otros países o estudios de otros países, es que hablan de que ha aumentado los problemas de salud mental, entre ellos depresión, trastornos de ansiedad, ataques de pánico, ese tipo de problemas y otros, en un 30%, ¿verdad? En 30%, pero la verdad es que yo creo que es más, porque personalmente con mi casuística de consulta privada te puedo decir que los problemas de salud mental han aumentado en consulta privada un 50%, sobre todo en jóvenes y también en jóvenes, sí. para variar en jóvenes. Sí, están bastante. O cualquiera esperaría que fueran personas de edad. Sí, en los dos extremos, pero los jóvenes se han disparado, ¿verdad? Se han disparado, y fíjate que es bien importante tener en cuenta estos problemas de salud mental, porque, por ejemplo, el suicidio, las tasas de suicidio están alarmados porque la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que es la que monitorea mucho los estados de salud de todo el mundo, en todos los países, generalmente en las regiones que tiene acción la OMS, los suicidios habían disminuido, pero Latinoamérica ha aumentado. Y eso desde antes de la pandemia se veía venir que las tasas de suicidio en América han aumentado. Entonces los casos de depresión y de ansiedad, mucho más que en otros países, y eso hay que conocerlo, ¿no? Entonces de ahí que sea muy importante, nos están diciendo con datos a nivel global de que es un problema serio, que hay que entrarle, hay exhortaciones internacionales de organismos como la OMS, la OPS, para que se mejoren las condiciones de salud mental de todos los países de América Latina, y como que no se escuchara mucho. Cosas, ¿verdad? Bien, amigos televidentes, vamos a ver el siguiente corto. Le invito, doctor, a que lo observemos. Un corto que hemos preparado para darle más background, más respaldo a esta delicada conversación que vamos a tener con el doctor Carlos Acevedo, reconocido psiquiatra de nuestro país. Samuel, producción, adelante con el primer video. No es un tema tabú. No tienes que avergonzarte por ello. No tienes por qué soportarlo en soledad. Si tienes ideas de suicidio, puedes hablarlo con las personas más cercanas. Pide ayuda. Consulta con profesionales sanitarios. Recuerda que la mejor opción es buscar ayuda.
Es un mensaje del Servicio Canario de la Salud. Gobierno de Canarias. En verdad, doctor, no buscamos ayuda, nos da pena hablar Sí. de estos temas con cualquier persona. Sí, Nos sí. van a decir que estamos dislocados Sí. mentalmente. Eso es parte de lo que tenemos que hacer a través de los medios de comunicación, ¿verdad? Los medios de comunicación deben generar este tipo de espacios para ir tratando de desmitificar esas cuestiones, de ir viendo cuál es la realidad. Cualquier persona puede adolecer de un problema de salud mental en este momento, eso lo digo siempre, ¿verdad? Y otra cosa, el estigma de consultar con un psiquiatra, de que si estamos consultando con el psiquiatra es porque estamos nosotros fuera de este mundo y estamos con una locura, ¿no? Entonces cualquiera puede hablar sobre ir donde cualquier otro especialista, pero no dice fui del psiquiatra. Pero te voy a decir una cosa, las cosas están cambiando, o sea, la gente ahora está buscando mucho más la ayuda. Tenemos que decir esto que decía por ahí el spot este. Cualquier persona puede tener un problema de salud mental, no hay de qué avergonzarse, no es una cuestión voluntaria, es un problema de salud que está alterado a nivel cerebral. Y una cosa importante, ahora todo este tipo de problemas con la atención especializada, con la ayuda idónea, tienen una solución y una resolución muy buena. Y otra cosa, el suicidio siempre es prevenible. Los suicidios siempre son prevenibles. Esa palabra sí que es muy placentera para muchos, que el suicidio es prevenible. Pues bien, amigos televidentes, para tener más información de este caso, le pido a producción que nos ponga el siguiente video que nos da más ambiente para dar una buena conversación en esta oportunidad. Adelante, por favor. Con el objetivo de concienciar a nivel mundial que el suicidio puede prevenirse, desde el año 2003 se celebra el Día Mundial de Prevención del Suicidio cada 10 de septiembre. El comportamiento suicida es cualquier acción que pudiera llevar a una persona a morir, como tomar una sobredosis de medicamentos, ingerir raticidas, el ahorcamiento, así como el uso de armas de fuego. Dichas acciones se han convertido en las más comunes para las personas que intentan quitarse la vida. Los números son alarmantes y es que tan solo cada año más de 800,000 personas a nivel mundial mueren por suicidio. Esto corresponde aproximadamente a una muerte cada 40 segundos. El número de vidas perdidas cada año por suicidio incluso supera el número de muertes por homicidio, situación que se convirtió en un grave problema de salud pública. Los principales factores de riesgo para el suicidio son depresión y otros trastornos de salud mental, problemas de abuso de drogas y otras sustancias, antecedentes familiares de suicidio, violencia familiar incluida el abuso físico o sexual, presencia de pistolas u armas de fuego en el hogar, reclusión o encarcelación, exposición al comportamiento suicida de otros como de un miembro de la familia, un compañero o una figura de los medios de comunicación. Según datos de Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, el suicidio se puede suscitar a cualquier edad, aunque el grupo más vulnerable es de personas de entre 15 y 29 años en todo el mundo. Pero ¿cuáles son las señales de aviso del suicidio? Hablar de querer morir o querer quitarse la vida. Hablar de sentirse vacío, desesperado o no tener una razón para vivir. Planear o buscar una forma de suicidarse. Hablar de tener un sentimiento grande de culpa o vergüenza. Hablar de sentirse atrapado o de que no hay solución a su problema. Hablar de ser una carga más para los demás. Consumir alcohol o drogas con más frecuencia. Apartarse de los familiares y amigos. Tomar riesgos que podrían conducir a la muerte. Mostrar cambios de humor extremos y repentinos de muy triste a muy tranquilo o feliz. Despedirse de los amigos y los familiares. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, por sexo, la tasa de suicidio es de 8.5 por cada 100,000 hombres y de 2.0 por cada 100,000 mujeres. Es decir, el 85% de las personas que intentan quitarse la vida son hombres, mientras que el 20% se trata de mujeres. El suicidio se puede prevenir. Si usted nota depresión o ansiedad en un familiar o amigo, no lo deje solo y trate de ayudarlo. Acérquelo a un experto y hágale sentir su apoyo incondicional en cualquier momento. Marilu Tobar. Realmente, ¿cuáles son los motivos que podría tener una persona para tomar tal decisión como es el suicidio?
La mayor parte de personas que intentan suicidarse, aunque no todas, un muy buen porcentaje tienen una depresión como tal, ¿verdad? Que debe ser tratada y que no ha sido identificada. De hecho, muchas veces han consultado antes y no ha tenido un tratamiento apropiado. Ahora, hay causas que podemos calificar como factores de riesgo, como mencionaban ahí, ¿no? Pero, por ejemplo, son factores de riesgo, que también son factores de riesgo en general de la salud mental, en general, no solo para el suicidio. Por ejemplo, ¿verdad? Ahora, hay factores específicos de suicidio, si has tenido un pariente que se ha suicidado, ¿verdad? E intentos de suicidio anteriores, ¿verdad? Problemas, se ha visto aquí, problemas sentimentales, de pareja, podía dar cualquier trauma, cualquier estrés que pueda suceder, una situación financiera delicada, deudas, por ejemplo, problemas en el trabajo también, ¿verdad? O sea, hay ambientes laborales que son sumamente amenazantes para las personas y traumatizantes, ¿verdad? De hecho, ahorita estoy tratando a alguien que ese es su trabajo, el que le está provocando una depresión y ha hecho intentos de suicidio, ¿verdad? Entonces, el trabajo le está provocando depresión. Digo, no el trabajo, sino el ambiente laboral, pero eso, ¿verdad?, ocurre muy a menudo. Exactamente. Y le puedo asegurar que está ocurriendo mucho en la actualidad. Sí, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque son diversas situaciones que pueden alterar nuestra salud mental, ¿verdad? Entonces cada país tiene sus características propias, pero por ejemplo el desempleo, son factores de riesgo, el desempleo, son factores de riesgo la pobreza, son factores de riesgo tener problemas con la ley, la marginación, la falta de educación, ¿verdad? Venir de hogares disgregados, venir de hogares conflictivos, uso de drogas, ¿no? Factores genéticos que puedan tener. Entonces, para que se dé la conducta suicida no es una causa, sino que es una convergencia de un montón de factores que hay que individualizar para cada persona. No es que lo dejó fulana y por eso se va a matar, no, ¿verdad? Sino que en determinado momento esa persona probablemente ha venido deprimiéndose y no ha sido tratada y ha llegado hasta una severidad tal que de repente hay una alteración en la cual no puede ver otra salida más que la del suicidio como opción, ¿verdad? Pero voy a decir una cosa, el suicidio nunca es una opción para solucionar los problemas, porque ustedes que me están escuchando saben que cualquier problema y cualquier situación que nosotros tengamos todo pasa y todo tiene una solución. No hay que perder nunca la esperanza, yo insisto en la esperanza, en cuando estemos problemados con algo, si no podemos con ese problema, buscar ayuda, que es lo primero, ¿verdad? Y para los que están viendo, familiares de prevención de suicidio, tener mucho cuidado con lo que se vio por ahí. Hay ciertas cosas que tenemos que rescatar, ¿verdad? Uno es que siempre hay señales de que alguien quiere matarse. Cuando alguien expresa abiertamente que no sirve para nada, que soy un inútil, para qué vivir, la vida no tiene sentido, eso es un indicativo que necesita una ayuda emergente. ¿Y qué tenemos que hacer? Precisamente apoyar a esa persona con la escucha activa. Cuando nosotros veamos y detectemos que una persona esté triste, ¿verdad?, deprimida, porque una cosa es la tristeza normal y otra cosa es la depresión. La depresión es alteraciones motoras, la gente no quiere ir al trabajo, ya no hace las cosas igual, no siente ánimo de nada, no le alegra nada, no quiere bañarse, no quiere comer, no quiere arreglarse, ¿ya? Entonces hay una alteración de toda la conducta cuando alguien tiene una depresión, no es una tristeza sola. Y es algo que no puede controlar la persona, porque uno de los errores es pensar que no, si con la voluntad vas a tener para salir de eso, la fuerza de tu voluntad, todo, no, poner de tu parte. Eso es horrible para alguien que está pasando por un cuadro depresivo y que yo escucho porque no se comprende de que es una alteración que la persona no puede controlar, que amerita una atención especializada. Entonces, cuando veamos a alguien que dé ese tipo de mensajes o que veamos que su conducta ha cambiado, se aísla, de repente es muy activo y nosotros lo vemos mal o que no hace igual su trabajo, acercarnos y preguntarnos qué le pasa. Si hay alguna expresión suicida, tenemos que hablarla directamente, porque ese es uno de los mitos acerca del suicidio, de que si nosotros preguntamos a un suicida sobre la idea de suicidio puede realizarlo. No, al contrario, si nosotros detectamos que hay una idea suicida, tenemos que preguntar y hacer lo que llamamos la pregunta salvadora. ¿Qué, dónde, por qué, cómo?
piensa suicidarse a persona. Acercarse a ella, escucharla, y si nosotros detectamos que tiene una intención suicida, lo que tenemos que hacer es no abandonarla, comunicarnos con los familiares y derivarla en ese momento con una atención especializada. Cuando dice atención especializada, ¿a qué se refiere? Me ¿Hay que refiero- buscar al psiquiatra Sí. o hay que buscar un médico general? ¿O qué? Lo que ¿Cuál es lo el que mejor est- conducto? lo que Porque esté a la también mano. para tener acceso a psiquiatras, el otro día hablábamos que aquí en el país hay muy pocos psiquiatras. Sí, pero más o también menos, ese- ¿cuántos hay? Yo calculo que alrededor de un 60, 70 por ahí. 60, ¿verdad? 70 Por ahí, psiquiatras no estoy seguro para por el 5 dato. millones de habitantes. Sí, es muy poco, pero puede ser ese tipo de atención, pero también hay centros de atención en los hospitales, ¿verdad? Buscar una unidad de salud donde pueden hacer la derivación, pero centros especializados solo está el Hospital Nacional Psiquiátrico y el Hospital del Seguro Social, ¿verdad? Pero esto Pero no lo dan abasto. ¿cómo? No dan abasto. No damos abasto, pero eso es lo que se tiene que hacer, acompañar a esa persona para que consulte. Ahora también se puede buscar el apoyo de un líder espiritual, de un amigo de confianza, ¿verdad? Para acompañar a ese paciente, ¿verdad? La cuestión es la siguiente, que muchas veces las personas no pueden hacer una valoración adecuada qué tan grave es esa situación. Si es una situación grave y hay un intento de suicidio y una ideación franca, lo mejor es ir al hospital, ¿verdad? Porque esa persona puede cometer suicidio. Interesante el tema que estamos conversando, amigos televidentes, con el doctor Carlos Acevedo, reconocido psiquiatra. Sí, va a Tener agregar cuidado algo. con los mensajes en internet. He tenido Eso. conocimiento, o sea, de repente la gente como que no pierde pierde la capacidad para contactarse con otros seres, no quiere hablar, pero a través de internet empiezan a poner mensajes. Ahí se puede detectar, ¿no? Sí, exacto. Yo tengo ahorita 3 casos, ¿verdad? En los cuales a través de chat empezó la persona a decir, no valgo para nada, ¿para qué sirve vivir? Cuando digo que me voy a matar, los demás se alejan de mí. Mucho cuidado, porque ahí un amigo puede prevenir suicidio, hay que comunicarse con la familia, ¿verdad? De hecho, de los 3 casos que tengo en este momento acceso, uno de ellos, que es un mexicano, terminó haciéndolo, un estudiante de medicina, ¿verdad? Y estudiante de medicina. Estudiante de medicina. Quiere decir que para el suicidio no hay profesión. Muy preparado puede ser. Imagina estudiante de medicina. No, claro. De hecho, las áreas de la medicina, las áreas de gente que está con mucho contacto con las personas, como por ejemplo, o que son jornadas largas, como los policías, los médicos, también trabajadores sociales o gente que está en mucho contacto con personas, se ha visto que aumenta la frecuencia. En el sector de medicina en Estados Unidos, por ejemplo, hay datos grandísimos de suicidios también, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado porque nosotros podemos detectar, y a veces esto está pasando en la casa, como cuando se encierra alguien y muchas veces los papás ni se acercan a hablar con el joven. Mucho cuidado con los adolescentes, porque como ellos son, para nosotros que son medio rebeldes, que todos son medio díscolos, que hacen cosas raras, momento, ¿verdad? Es cierto, ¿verdad? Pero lo que tenemos que hacer es acompañar. Hay una preocupación bastante a nivel mundial porque dentro de las tasas de suicidio en adolescentes entre los 14, 15 a los 20 años, es como la segunda o tercera causa de muerte, o sea, ha aumentado horriblemente, ¿verdad? Y es una lástima que alguien tan joven piense que la vida no vale la pena, porque la vida siempre vale la pena vivirse, ¿verdad? De hecho, el lema de hasta el otro año del Día Internacional de Prevención del Suicidio, que se celebra 10, es precisamente creando esperanza con la acción, ¿verdad? O sea, tenemos que accionar. Esto es acción, lo que tú estás haciendo, tú estás contribuyendo a prevenir y salvar vidas, ¿verdad? En este programa, ¿verdad? Y eso es muy importante porque inclusive los medios de comunicación tienen un papel clave en prevención de suicidio y sirven para prevenir suicidio porque tienen que manejar mensajes claves de esperanza, nunca plantear solo la negatividad del hecho periodístico, ¿verdad? De la sensación que puede causar una noticia. Tratar con mucho respeto el tema de suicidio, ¿verdad? Porque cualquier persona lo puede cometer. Bien, amigos televidentes, estamos conversando con el doctor Carlos Acevedo, reconocido psiquiatra de nuestro país. Tenemos más para usted, pero luego de estos mensajes.
Continuemos, amigos televidentes, conversando con el doctor Carlos Acevedo, él es psiquiatra de nuestro país y estamos abordando el tema de los suicidios, ya que el próximo 10 de septiembre se está celebrando el Día de la Prevención del Suicidio. Se puede prevenir, dice el doctor Acevedo, siempre y cuando busquemos ayuda. Doctor, ¿cómo están estas cifras en Latinoamérica y los motivos por qué se dan? Me estaba mostrando usted algo ahí. Hay unos datos por ahí, a nivel mundial, por ejemplo, para recalcar la importancia, cada 60 segundos hay un suicidio, cada 60 segundos, cada 40 segundos, perdón, ¿verdad? Alrededor de 1 millón de personas mueren por esta causa, 1 millón. Y en Latinoamérica, alrededor de 100,000 personas fallecen por suicidio. Al año. Al año, ¿verdad? Y te estaba contando que las tasas de América Latina son más altas que otros países, ¿no? Ahí, en lugar de ir disminuyendo, han ido aumentando. Entonces, eso es importante, ¿verdad? Porque necesitamos hacer acciones concretas, ¿verdad? Probablemente todas las condiciones que rodean la salud mental, como son las condiciones socioeconómicas, por ejemplo, ¿verdad? No podemos hablar de salud si no hay salud mental, ¿okay? ¿Verdad? Y la salud mental es parte de la salud integral de toda persona y es un derecho universal. Tenemos derecho a la salud y tenemos derecho a la salud como tal y a la salud mental en general, englobada en todo lo que es el bienestar, ¿verdad? No podemos separar la salud física de la salud mental. Y la salud mental es aquella condición en la cual el ser humano puede realizar todas sus potencialidades en la vida y es capaz también de disfrutar, ¿verdad? Y de sentirse útil y de sentirse agradado de hacer todo lo que hace y tener una vida tranquila. Pero podríamos decir eso de nosotros los salvadoreños en general cuando estamos con muchas presiones socioeconómicas, socioculturales. Te hablaba yo de que uno de los factores de riesgo son los problemas económicos, la falta de empleo, la falta de acceso a una educación, ¿verdad? No solo problemas traumáticos que hayamos tenido, ¿verdad? Entonces, las condiciones socioeconómicas son muy importantes porque hay mucha carga en cuanto a estrés que genera precisamente la capacidad que tenés de solventar todos tus problemas de la vida diaria económicamente, ¿verdad? Entonces, en América Latina hay países que, por ejemplo, Uruguay tiene tasas bien altas, El Salvador siempre ha tenido tasas altas, desconozco cuál es la tasa ahorita, que es por 100,000 habitantes, pero siempre El Salvador, ojo, ha estado con tasas de suicidio bastante altas, ¿verdad? El año pasado había un reporte de un suicidio cada día, o sea, alrededor de 500 personas muriendo por esta causa, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer algo concreto, ¿verdad? Y lo primero es divulgar este tema, alfabetizarnos, conocer más sobre lo que es la salud mental y cómo conservar nuestra salud mental. Tener mucho cuidado con el suicidio, porque están sucediendo muchos intentos y mucha ideación en gente joven. Por favor, padres de familia, acérquense. Y yo me quedo muy asombrado y consternado cuando encuentro adolescentes con ideas e intentos de suicidio que me dicen que los padres no se comunican nunca con ellos. Entonces, ¿cómo es posible que un adolescente me diga a mí, no, mire, bueno, pero estás hablando con tu mamá? Sí, pero mire, mi mamá no me conoce. ¿Cómo que no te conoce? Sí, mi mamá no sabe nada de mí. Sí, pero te ha dado todo y le ha dado todo, le ha dado el mejor colegio, la mejor camisa, el último celular, pero nunca habla con su hijo. Entonces ellos necesitan, la comunicación en la familia es súper importante. Pregúntenle a sus hijos cómo se sienten, ¿verdad? Es cierto, tienen que tener autonomía en determinado momento, pero la adolescencia es una época de peligro para suicidio. Es una época en la cual la mayoría de nosotros cometemos equivocaciones que no son equivocaciones, son aprendizajes de vida, ¿verdad? Recuerden que hicimos o que hicieron todos ustedes en la adolescencia que ahora tal vez no debían de hacer. No, porque uno está aprendiendo en la vida, ¿verdad? Pero ahora los adolescentes de ahora no son los mismos adolescentes de hace 10 años, no son mucho menos los adolescentes que nosotros éramos hace 30, 40 o 50, 60 años. Entonces hay que comprender, por ejemplo,
ellos están metidos en otra situación mucho más conflictiva, ¿verdad? Donde perdieron la presencialidad de sus estudios, la pandemia, muchos sufrieron mucho. Imaginen los adolescentes que estaban durante la pandemia. En 3 años, el desarrollo de ese muchacho, ¿cómo estaba? Y la socialización en esos 3 años. Y estamos viendo los efectos precisamente de ese confinamiento, ¿verdad? Esa es mi hipótesis. Entonces, pero lo importante, por favor, escuchen a sus adolescentes porque ellos necesitan ser escuchados y hay que acompañarlos en ese proceso de la adolescencia, ¿verdad? Y mucho cuidado con la prevención del suicidio, escúchenlos. Uno siempre sabe cuando alguien está deprimido, cuando está triste, cuando le pasa algo. Acérquense y pregunten, porque ustedes, ¿verdad? Usted mismo que está escuchando, usted que está viendo, puede prevenir el suicidio de esa persona en la cual usted detecta que está mal, ¿verdad? Pregúntele si ha pensado en suicidarse, ¿verdad? Y nosotros estamos previniendo. Ahora, hay estrategias globales que hay que hacer para prevenir suicidio. Por ejemplo, la limitación de las armas de fuego, ¿verdad? O, por ejemplo, todavía hay casos de suicidios por, ¿cómo se llama?, sustancias organofosforadas, los insecticidas, ¿verdad? O por ejemplo, todavía en cualquier lado le venden a una cipota, llega a comprar ¿cómo se llama? Lo que le ponen a los graneros para curar el sulfuro, lo que le ponen para curar los graneros, y toma eso y yo tengo un caso que fue al lugar ese a comprar eso, y 15 años y se suicidó, ¿verdad? Entonces, limitar eso. Y lo otro, ¿verdad? Yo siempre digo de que hay que miren, a veces las familias nos descuidamos, ¿no? Y creemos que cuando van a la escuela, pues ahí en la escuela se van a ocupar de toda la educación de nuestros hijos y nos olvidamos. Ok, traten de involucrarse en todo ello, pero también tenemos que potenciar la capacidad en las escuelas para ir detectando los problemas en los adolescentes, porque ahí se manifiestan. Ahí tenemos que hacer prevención también, ¿verdad?, con los maestros, ¿verdad?, para que detecten cualquier tipo de problema. Es importante, los centros de estudio. Sí. Y no se habla de eso. Exactamente. Ahí nada. Entonces hay que hacer, pero para todo esto deberíamos de tener estrategias bien concertadas, bien coordinadas, ¿verdad? Pero volvemos otra vez al tema que tocamos un día, de que para esto se necesita dinero, ¿verdad? Porque no es una cuestión solo del Ministerio de Salud, ¿verdad?, sino que tienen que involucrarse todos los ministerios. Debería de haber un Ministerio de Salud Mental, debería de haber una ley de prevención de suicidio, ¿verdad?, como lo tiene Argentina, ¿verdad?, en la cual ellos hacen un trabajo a nivel comunitario de capacitación de las personas para prevención de suicidio en adolescentes sobre todo. Y es un trabajo bien bonito que se hace, ¿verdad? Ahora bien, doctor, el suicidio viene antecedido de la depresión. Generalmente. Generalmente, la depresión. Ahora bien, eso es falta de salud mental. ¿Cómo podemos conservar una salud mental aceptable? Ya que creo que la perfección no estaría ahí enmarcada. Se habla ahora de lo que es la salud mental positiva, ¿verdad? Y es que nosotros tengamos una valoración adecuada de nuestra propia persona, de nuestra estimación de nosotros mismos. Nosotros deberíamos de tener la capacidad para adaptarnos a los conflictos de la vida diaria, ¿verdad? O sea, aprender a resolver los problemas de la vida diaria. Ese es un aprendizaje que bien podría integrarse como en otros países a nivel educativo, ¿verdad? Manejo del estrés es muy importante, ¿verdad? Eso en términos generales, ¿verdad? Pero en términos muy concretos y como consejería para los televidentes y para todos nosotros, para poder conservar nuestra salud mental, recordemos que también el ambiente, lo socioeconómico es importante, pero dentro de lo que nosotros podamos hacer por nosotros mismos, porque hay cosas que no podemos cambiar, pero tenemos que propugnar todos porque se cambie, porque es un compromiso que tiene la sociedad, cada uno de nosotros, ¿verdad? No podemos dejar en manos de otras personas lo que nos corresponde y tenemos que propugnar y hacer valer nuestros derechos de salud y de salud mental en general, ¿verdad? Y este es un derecho universal. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado, uno, por el manejo del estrés de la vida diaria, ¿verdad? Nosotros toda la vida estamos manejando estrés, pero un estrés normal, ¿verdad? Hay una curva de estrés en la cual
Nosotros, por ejemplo, venir a una entrevista, ir al trabajo, estrés significa que nos están demandando nuestro organismo que se ponga en acción para lograr una acción, un objetivo, ir al trabajo. Nos apuramos, el tráfico, ya todo eso, ¿no? Estamos sometidos a un montón, la violencia que se ve, es horrible, ¿verdad? La gente no controla o sea, no tiene tolerancia con los demás, falta de respeto. Y ahí se puede ver en la vía pública cuando se va conduciendo. Sí, hay casos terribles, ¿verdad? Que uno conoce, pero entonces aprender a tener más tolerancia, ¿verdad? O sea, primero no angustiarse con los problemas de la vida diaria y buscarles una solución. Primero identificar qué nos está provocando este problema, cómo nos sentimos y si lo podemos manejar. Si no lo podemos manejar, mejor busquemos ayuda, ¿verdad? Demos nuestro brazo a torcer. Entonces tenemos que hacer un balance del trabajo. Hay mucha gente que endiosa el trabajo. Y su vida es el trabajo, de acuerdo, tenemos que trabajar, pero si le preguntas, ¿y qué hace el tiempo libre? No, si es que tengo que hacer un informe de la oficina y me llevo trabajo a la casa. No lleve trabajo a la casa, ¿verdad? Tiene que tomar, ¿qué quiero decir? Que hay que tener también un tiempo libre, ¿verdad? Está bien, el estrés de la vida diaria nos impone que nosotros estemos activos, pero mucho cuidado en no entrar en fatiga, porque si es demasiado estresante lo que estamos haciendo, va a llegar un momento en que nosotros no vamos a poder realizar lo que queremos, ¿verdad? Porque hay una fatiga, tenemos que reposar, tenemos que tener recreación, tenemos que tener un buen sueño, ¿verdad? Estamos teniendo un problema de alteraciones de sueño grandísimo. Por ejemplo, deberíamos de dormir entre 6 y 8 horas. Yo estoy viendo exageradamente mucho problema de trastorno del sueño después de la pandemia. Y eso altera todo nuestro sistema. Gente que no duerme. Sí, no, eso es gente que despierta a las 3 de la mañana y ella no duerme. Se altera una cuestión a nivel cerebral allá que se llama eje hipotálamo hipofisario, que es el que gobierna todo nuestro funcionamiento. Cortisol, el funcionamiento de los órganos, la producción de insulina, la producción de otras sustancias, hormonas. Entonces, si nosotros no dormimos bien, eso se altera, el sistema inmunológico se altera. Entonces, vamos con recreación, estamos también con aprender a manejar bien el estrés y identificar qué es lo que nos está dando estrés, ¿verdad? Qué podemos modificar, y si no podemos modificar algo y nos ha alterado tanto, pues entonces lo mejor es consultar. Lo otro, ¿verdad? Y eso se está viendo en medicina en general, ¿verdad? En medicina en general ahora, en cualquier área de la medicina, se está recomendando como una prescripción médica, el ejercicio. Entonces, el ejercicio es básico para la salud mental en general. Entonces se recomienda 150 minutos por semana de caminar, por lo menos, ¿verdad? Eso ya nos aleja de las enfermedades y se liberan ciertas sustancias que se llaman endorfinas, que nos ayudan al bienestar y a sentirnos bien. Lo otro, además, es el contacto social, ¿verdad? Muchas personas se aíslan y no tienen conexiones sociales, compartir con los amigos, eso es esencial. El tener vínculos sociales es parte de la salud mental, ¿verdad? Entonces, y eso se puede hacer y compartir una charla con alguien, invitarlo a tomar café. ¿Cuántos amigos hemos dejado por ahí tirados y que tenemos que no hablar? No van a esperar que le pase algo al amigo para ir, ¿verdad? No, ¿verdad? Entonces, tenemos que también tener este tipo de socializaciones, ¿verdad? Y lo otro importante también en cuanto a la salud mental es la dieta adecuada, ¿verdad? Dieta no es no comer, sino que tratar de comer más nutritivo, porque los salvadoreños no tenemos una dieta nutritiva, ¿verdad? Hay una epidemia de problemas de colesterol, triglicéridos, todo el mundo tomando pastillas para la hipertensión, de repente la diabetes, que soy prediabético, que tengo los triglicéridos altos, que el colesterol, ¿verdad? Y muchas veces no se informa bien a la persona de qué es lo que tiene y se preocupa excesivamente y toma medicamentos, pero ¿y qué pasa con las otras medidas que lo van a hacer sentir saludable? No las toman, no se trata solo de una pastilla, sino que la salud tiene que ver con todo esto. Ahí va el ejercicio, vuelvo otra vez, una buena nutrición equilibrada, donde tratemos de ir eliminando mucha grasa, donde no comamos tanta pupusa, ¿verdad? Van a matar las ricas que son, ¿verdad? Pero tener mucho cuidado con los excesos.
otra, el alcohol y las drogas, ¿verdad? Hay aumento de personas con alcohol, eso ya se vio estadísticamente, hay aumento de adicciones después de la pandemia también, es otro problema que también contribuye como factor de riesgo para la conducta suicida. El hecho de padecer un trastorno de salud mental también es un factor de riesgo, ¿verdad? Entonces, cómo equilibrarnos, ver nosotros cómo estamos funcionando en todas nuestras esferas de funcionamiento y ver a dónde podemos hacer algún cambio, ¿verdad? En el trabajo, en nuestra relación de pareja es importantísimo. Importante. ¿Verdad? Y así podemos nosotros como ir abonando nuestra salud mental. Y una cuestión que yo siempre hago hincapié, lo que llamamos una actitud positiva ante los problemas de la vida diaria, ¿verdad? No tenemos que meternos en la cabeza que los problemas son excesivamente grandes, porque eso no es lo que está pasando lo que nos determina cómo nos sentimos, ojo, sino el significado que tiene para nosotros aquí. Si nosotros sabemos, si le metemos en la cabeza que eso es desastroso, va a ser desastroso, ¿verdad? Y muchas veces nos adelantamos, no han sucedido ni siquiera las cosas y estamos pensando en lo peor aquí. Nosotros en salud mental le llamamos a ese tipo de pensamiento la loca de la casa. O sea, todos tenemos una loquita en la casa que nos da, en buen salvadoreño, carreta para estar pensando películas que ni siquiera son ciertas. Entonces, tener mucho cuidado, estar atento a qué es lo que estamos pensando, cómo lo estamos concibiendo aquí. Porque de cómo lo concibamos aquí depende cómo nos va a ir. Repito, no es lo que nos está pasando lo que nos hace sentir mal, sino que es el significado que le estamos dando nosotros. Si nosotros creemos que es lo peor que nos puede pasar en la vida, lo que nos está pasando va a ser lo peor. Y yo digo una cosa, o sea, en la vida pasan cosas que no nos gustan, pero la vida es como es, y hay que tomarla como viene. Y nosotros tener esa capacidad de ir enfrentando los problemas de la vida diaria, porque todos los tenemos. Y hay maneras como salir adelante, nunca perder la esperanza, como yo digo, porque la esperanza es un principio muy importante en el ser humano. Interesante. Amigos televidentes, rapidito vamos a las siguientes sugerencias que tenemos preparadas para usted. Luego venimos siempre con el doctor Carlos Acevedo. Estamos tratando el tema de los suicidios. Recuerde, este próximo 10 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Prevención del Suicidio. Ya volvemos. Sigamos conversando con el doctor Carlos Acevedo este tema de los suicidios. Tenemos poco tiempo a un tema grande, doctor, que ya hemos analizado que es un tema que no nos gusta hablar, que hay que buscar ayuda para esto y que muy bien se puede identificar ahora que están en boga las redes sociales. Ahí podemos identificar el estado de ánimo de muchas personas y ayudar, acercarnos. Ahora bien, la parte profesional, doctor, ¿cómo es que usted trata estos casos cuando alguien llega desesperado? ¿Qué es lo que le dice? ¿Qué es lo que hace? Bueno, hay ahora bastante conocimiento, como es un tema muy candente. De hecho, en psiquiatría y salud mental, dentro de todo lo que son las dolencias de salud mental, nosotros, esa es la única realmente emergencia, urgencia que tenemos, aparte de la agitación de un paciente. Pero esa es la única en la cual amerita una atención ya, aquí, ahorita. Y lastimosamente no tenemos ni siquiera equipos para atender conductas suicidas. No hay equipo. ¿Cuál es el equipo? O sea, el equipo, digo yo, o sea, un equipo especializado en tratamiento del suicidio. ¿Cómo no? En los hospitales debería haber un equipo de prevención de suicidio. Se atiende, no hay como equipo tal, pero porque tiene que ser trabajado en conjunto con trabajo social para involucrar a la familia, tiene que ser hacerse un tipo de terapia, ya sea, lo que se hace es terapia cognitivo-conductual, se llama, ese es lo que más funciona, ¿verdad? Hay otro tipo de terapias, pero esa es una de las más utilizadas, donde la persona pues se le orienta para que sea más consciente de sus pensamientos y de alguna manera se le dirige, es un poco directiva, para que vaya atento y vaya teniendo un control él de todos sus pensamientos, sus acciones,
para que vaya entendiendo mejor por qué se ha dado el fenómeno suicida, ¿verdad? Entonces hay esa terapia específica, y lo otro, los medicamentos son bastante efectivos. Pero si hay son una caros, depresión, ¿no? Sí, pero también hay medicamentos baratos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, y efectivos. Sí, por ejemplo, si hay una depresión, ¿verdad? Generalmente ante una ideación, un intento suicida y una depresión, entonces hay que tratar la depresión, ¿verdad? Quiero decir, ya para adoptar el estigma que no, pero pastillas, disculpe, pero por ejemplo, cuando a usted le detectan que tiene diabetes, usted tiene que tomar los medicamentos para la diabetes, porque ya se informó que si usted no toma los medicamentos para la diabetes, su salud se va a deteriorar y lo puede llevar a la muerte. Entonces yo no me arriesgaría a no tomar el medicamento que me recomienda el médico, pues, si tengo una diabetes o una hipertensión, ¿verdad? Que me puede dar un infarto o puede darme lo que la gente llama un derrame cerebral si no controlo mi presión, ¿ya? Y en salud mental igual, ¿verdad? Mire, yo digo una cosa, fíjense que a veces es preferible, no digo que es bueno, es preferible tener una dolencia física y no ese sufrimiento y ese dolor emocional que tiene la persona que está pensando en matarse. La vida, imagínense, la vida, que es lo más valioso que tenemos, y que no nos importe nada y que sintamos que eso no vale la pena. ¿No creen ustedes, televidentes, que estamos comprometidos todos por salvar una vida que potencialmente es muy útil, y todas las vidas son buenas? Dejémoslo útil, no me gusta esa palabra, pero toda vida vale la pena vivirse. Todos tenemos condiciones en las cuales la vida nos enfrenta a dificultades. Pero miren, disculpen, y algunos hemos tenido la capacidad de salir adelante, ya por nuestra constitución personal, o nuestra constitución inclusive genética, nuestras condiciones socioeconómicas y familiares donde crecimos, nuestros modelos de crianza que tuvimos, ¿verdad? Las oportunidades que nos fue presentando la vida, pero no todos tenemos las mismas circunstancias. Hay personas que en determinado momento de la vida, ante un estrés muy fuerte, imagínense, una pérdida de la pareja, una relación sentimental rota, una pérdida de empleo, que de repente he estado 30 años y el viernes me dice, mire, ya no va a estar con nosotros. Hablando de un caso real, de un gerente. Hombre, después de 30 años, sí, hombre, se le viene el mundo encima a cualquiera. Exactamente. Entonces, en la vida hay un montón de circunstancias que nos pueden hacer entrar en una crisis. Entonces, ser conscientes que muchas veces hay personas que no podemos lidiar con estos problemas, y cuando llegue el momento, lo mejor es buscar ayuda, ¿verdad? Porque no todos tenemos las mismas capacidades. Entonces, yo invito a que seamos conscientes de que cuando tengamos un problema de salud mental, mejor busquemos la atención especializada, ¿verdad? Hay psicoterapias y hay medicamentos, ¿verdad? Hay tipos de medicamentos que combaten la depresión. Ahora hay medicamentos sí sumamente caros que están en boga para la prevención o evitar las ideas suicidas, ¿verdad? Que lo tenemos en el país, pero no está al acceso de muchas personas. ¿Cuánto vale eso? Alrededor de $3,000 y $5,000, mejor ni hablemos de esa cuestión. Entonces no cualquier persona está con esa, pero hay medicamentos que están que tienen el acceso, al que pueden tener acceso económico las personas, y la terapia a la par, eso se hace en el consultorio. Así es que nunca perdamos la esperanza, por favor. Les invito a incorporarse al esfuerzo por prevenir suicidio. Aquí en El Salvador sucede eso y no nos estamos dando cuenta, porque muchos de esos no son tabulados, no llegan a las estadísticas. Disculpen esto, ¿no? Porque la muerte no debería ser una estadística solo, pero en cuanto a que, por ejemplo, alrededor, decía yo, un salvadoreño puede morir por suicidio, y muchas veces gente muy joven. Yo he tenido conocimientos de gente de 14, 15 años que ya ha quitado la vida. Y miren, esa es otra cosa. El suicidio afecta, al menos cuando sucede un suicidio, se afecta a la sociedad, nos impacta a todo. Cuando nosotros vemos eso, nos impacta, ¿me entienden? Pero directamente se sabe que al menos cuando hay un suicidio, alrededor de 15 personas están afectadas, alrededor de esas personas. Entonces, ¿quién atiende a esas personas? ¿Me entienden? Entonces, porque una cosa, fíjense, en el suicidio tiene que haber prevención de suicidio, tiene que haber plata, tiene que haber dinero, tienen que invertir, por favor. Miren, en salud mental aquí, lo que
hay de gasto o lo que el presupuesto de salud mental no es adecuado a las necesidades que tenemos, mucho menos en la prevención de suicidio, ¿no? Entonces necesitamos apoyar porque se aumente el presupuesto para los problemas de salud mental. Salud pública. Salud pública, ¿verdad? Es un problema de salud pública, ¿verdad? Es muy grave. Entonces hay que tomar conciencia de eso y como ciudadanos pues propugnar porque se mejore esto, ¿verdad? Y lo otro, recuerden, la prevención, ¿verdad? Ya hablamos cómo podemos prevenir suicidio, atención, escuchen. Miren, un día de estos una paciente hizo prevención de suicidio con una amiga. Le habló la amiga y le habló porque en el chat ella dijo que se quería matar. Entonces ella vino, agarró el teléfono, le habló y le dijo, mira, voy a llegar ahorita a tu casa, te invito a un sorbete. Fue a la casa, se la llevó a comer un sorbete, eso es prevención de suicidio. El escuchar al otro, por lo menos, eso se sabe que sirve. ¿Quién es el responsable primero de prevenir suicidio? El que esté más cerca de esa persona, ¿verdad? Entonces, con ese hecho, claro, no la dejó sola, ella sabía algo de suicidio porque ella se había intentado suicidar. Y entonces la acompañó y la dirigió a llamar a sus familiares y luego la llevó a consulta. Entonces, prevención de suicidio, tratamiento de suicidio, hay tratamientos específicos, ¿verdad?, que al alcance de todos. Y lo otro que es, si la prevención de suicidio se descuida, y esto es peor, lo que se llama en suicidología la postvención, que es la atención a los familiares de la persona que ha cometido suicidio, que queda muy afectada. Sí. ¿Verdad? Así es que hay un camino largo en salud mental, vamos a seguir hablando de más temas. Cuídense, ¿verdad? Cuidémonos en lo que podamos, recuerden nuestra actitud, nuestro pensamiento es muy importante. No olvidemos que la salud es un todo y que no podemos separar lo físico de lo mental. Como no, doctor, ha sido un gusto y le deseamos un buen viaje a la Universidad de Harvard. Allá va usted a cursar algo muy importante. Sí, no, un minutito, ya, diga, ¿no? No queríamos hablar de eso, pero sí vamos a ir a un curso sobre tratamiento precisamente de depresión resistente, esquizofrenia, trastorno por déficit de atención y tratamiento de conductas suicidas también, ¿verdad? Voy a tener el gusto de estar por ahí en un curso corto, ¿verdad? De 3 días, 4 días. Pero espero que sea muy beneficioso porque sí, ya mandaron un material así de grueso antes de llegar, son ingratos. Para que vaya preparado. Sí, pero esperamos que también pues eso sirve para nuestros pacientes, que es lo más importante, ¿verdad? Muy amable y ojalá que nos comparte esos conocimientos en la próxima. Claro que sí, con todo gusto. Gracias, doctor. Pero sobre todo, gracias a usted, amigo televidente, que ha estado con nosotros durante esta hora. De seguro en la próxima le tendremos mucho más. Siento que me está dando gripe. Viro, gripe y tos. Y ahora fiebre. Viro, a los que se quejan de la gripe, les digo así de una vez. Si decís gripe, yo digo Viro. Porque Virogrip es mi tratamiento de confianza. Los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió. En ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora.